Muy bien, bueno, no sé si en primer lugar lo que quiero es resaltar la importancia que tiene este acto, lo fundamental que ha sido el impulso de AVE para la reivindicación de todo el arco mediterráneo, que es el corredor. El corredor es fundamental para España, para Europa, no solo para la Comunidad Valenciana o para las regiones del ámbito del arco mediterráneo. Es una obra fundamental para el progreso europeo. Y que cada día que avanza, estamos avanzando en la capacidad de competitividad de nuestras empresas, en definitiva en el progreso social y económico de nuestro país. Por eso yo quiero agradecer este trabajo intenso que se ha hecho desde la Asociación Valenciana de Empresarios desde hace mucho tiempo. Creo que es un trabajo más allá de lo que es el ámbito empresarial, que va con un compromiso de país. Y por ello, bueno, creo que hoy estamos aquí todos diciendo sí corredor y queremos avanzar. Tengo también que decir que hay mayor sensibilidad que en otros tiempos del Gobierno de España. Este año una inversión en el presupuesto es de más de 1.500 millones de euros, pero lo que se necesita es acelerar todo lo que son las obras y previamente los permisos, todo lo que significa la burocracia previa, que muchas veces dificulta que se acelere todo lo necesario de esta obra, que es fundamental. Acuden algunos empresarios con poco optimismo. Creen que el horizonte de 2025 no se va a cumplir. No sé si usted comparte este pensamiento. Yo lo que creo es que cada día que pasa tiene que ser un día que avanzamos y sabemos de las dificultades que existen desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del impacto ambiental, pero lo que yo creo es que todas las administraciones tienen que tener claro y tienen que estar absolutamente con una posición proactiva para superar los problemas que existen y todas esas barreras que a veces hacen que incluso el impulso y la voluntad política no sea suficiente. ¿Coincide usted en el acto, por ejemplo, con el señor Garamendi, que ha sido muy crítico con los últimos planteamientos que conocemos que se están viviendo en el seno del Gobierno en base a la nueva reforma laboral? No sé usted cómo ve la posición de los empresarios. Bueno, yo siempre intento entender todas las posiciones, pero lo que está claro es que la reforma laboral exige una reforma. Eso es una obviedad. Se ha quedado muy desequilibrado lo que es el peso de los agentes económicos y sociales en la reforma anterior. Está claro que hay unos problemas que tiene la economía española y el mercado laboral que están relacionados con la precariedad y también, desde luego, necesitamos una cuestión que es ajustar oferta y demanda en el mercado laboral. Y para eso debe haber también mucha mayor estabilidad en el empleo, porque si no hay muchos sectores en esta economía que adolecen incluso de trabajadores y trabajadoras en un momento en el que aún tenemos un paro muy alto. Decía el señor Garamendi, insisto, en que la Señoras última y propuesta señores, lanzada por Nadia quedan Calviño 5 minutos olía a para que intervencionismo. comience. Es lo que Y para quiere que el las nuevo obras gobierno, invadan la esta sala. legislación laboral, Por intervenir. favor, entren para ocupar sus Intervención asientos. en la economía existe en todos los países del mundo. Saben perfectamente que el país más liberal como Estados Unidos Señoras y tiene una señores, intervención muy quedan alta. 5 En minutos estos para momentos que yo creo que comience. ya hablar de Y público para y que las privado obras invadan es esta hablar sala. con una Por cierta favor, entren autonomía, para ocupar pero al sus mismo tiempo asientos. con una cooperación. Debe haber una voluntad de actuar conjuntamente y en eso creo que la patronal española ha dado siempre buenos signos de avanzar en el diálogo social. El diálogo social es básico, es fundamental, es el engranaje necesario para que un país avance. ¿Okay?